Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Hola, bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Las últimas dos clases, al final se me ha acabado el tiempo, entonces no he visto si tienen dudas o algo, pero ya saben, si tienen dudas, pues me ponen ahí en el chat o pueden prender su micrófono y, em, pues sí, o sea, no solo de las clases pasadas, también de esta clase que vamos a ver hoy. Pero cualquier cosa me dicen. Si ven bien mi presentación. Sí, Ok, gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de la jurisprudencia. Pues ya hemos visto mucho, la verdad, pero es también para que no se les olvide que la jurisprudencia, pues es el conjunto de principios y doctrinas desarrolladas por los tribunales que interpretan y aplican el derecho en casos concretos. Sabemos que son competentes para emitir una jurisprudencia, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los tribunales colegiados de circuito. Y bueno, ellos al analizar las sentencias que emiten generan criterios. Esos criterios no siempre van a ser jurisprudencia, porque para que sea jurisprudencia se necesitan que sean cinco criterios en el mismo sentido, sin ninguno en contrario. Entonces, una vez que ya se reúnen esos cinco criterios que salieron en el mismo sentido, es cuando ya se va a configurar la jurisprudencia. Entonces, bueno, antes de que tengan carácter de jurisprudencia, como quieran los criterios que emiten tanto la Suprema Corte como los colegiados de circuito, muchas veces sirven de orientación a los juzgadores de instancias inferiores. Entonces, eso hay que recordarlo siempre. Entonces, pues, tenemos que la jurisprudencia pues es crucial en la evolución del derecho y en la interpretación de las leyes, porque como hemos estado hablando en estas clases, pues ayuda a la evolución del derecho en el sentido que al momento de interpretarlo, muchas veces puede llegar a, bueno, para empezar, lo interpreta y nos da una nueva vista de cómo se puede aplicar el derecho en el caso concreto. Muchas veces la norma literal no es suficiente para aplicarla a una cierta controversia, ¿no? A veces los legisladores pues se llegan a quedar cortos. Muchas veces, obviamente no pueden poner toda la teoría, todas estas cosas en una sola ley, ¿no? Entonces, a veces las disposiciones en su texto literal, pues se llegan a quedar cortas. Y es ahí donde entra la jurisprudencia para ayudarnos precisamente tanto a los juzgadores como a los litigantes a que esas disposiciones que están un poco pues a lo mejor ambiguas o que no regulan exactamente cada caso de aplicación, pues ayudarnos a ver cómo le podemos hacer, ¿no? Para aplicar ya la disposición en concreto a nuestro caso. Y pues por otra parte, bueno, en ese sentido, toda vez que interpretan disposiciones a veces ambiguas e incluso le pueden dar otro sentido, pues es ahí que nos ayuda a que evolucione el derecho. Les he comentado ya bastante que pues muchas veces la ley no solo se queda corta, sino aparte se queda atrás. Tanto la sociedad como la tecnología evolucionan mucho más rápido de lo que puede evolucionar las leyes. Y entonces ahí la jurisprudencia se vuelve indispensable para ayudarnos a, como les digo, a interpretar y a aplicar el derecho. Entonces, pues hoy vamos a hablar de la clasificación de la jurisprudencia y pues en primer término tenemos que la jurisprudencia se puede clasificar por su origen en dos categorías, nacional e internacional.
La jurisprudencia nacional se va a referir a las decisiones judiciales tomadas dentro de un sistema legal específico de un país. Y estas decisiones van a ser vinculantes dentro de esa misma jurisdicción y también contribuyen a la interpretación de las leyes locales. Por otro lado, pues tenemos a la jurisprudencia internacional, que incluye las decisiones de tribunales internacionales, como lo serían la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, así como las decisiones que afectan a múltiples jurisdicciones. La jurisprudencia internacional va a ser fundamental en la regulación de relaciones entre estados y en la protección de los derechos humanos. La comparación entre ambas muestra cómo la jurisprudencia nacional se centra en la interpretación local, mientras que la internacional aborda cuestiones que trascienden fronteras. Bueno, pues sí, en un principio tenemos esa primera clasificación, que es por su origen, ya sea nacional o internacional. Y pues sí, en las clases anteriores muchas veces, bueno, más bien nos hemos estado centrando en la jurisprudencia nacional, que, que la mayoría de los casos pues es la que vamos a nosotros aplicar, porque pues es la que tenemos más a la mano, la que utilizan los jueces. Pues sí, simplemente por ser relacionada a nuestras disposiciones en específico, a nuestras leyes en específico, pues va a ser la que más vamos a utilizar. Pero pues por otro lado tenemos a la jurisprudencia internacional, que sí llega a resultar bastante útil, porque pues como les digo, no solo que a veces es que las leyes se queden atrás, también muchas veces pues incluso los legisladores, ¿no? Sabemos cómo hay, pues a lo mejor los legisladores no tienen una visión muy amplia de lo que está pasando afuera de México, y algunas de las disposiciones pues precisamente se quedan en el ámbito muy local, pero en cambio, pues cuando vemos a cuando nos giramos hacia la jurisprudencia internacional, pues podemos ver otro punto de vista. Y pues muchas veces a lo mejor creemos que la jurisprudencia internacional no podría aplicarse aquí dentro de nuestro país, por el hecho de que pues, precisamente por ser internacional, a lo mejor habla de disposiciones que no tenemos en México, pero sí podrían ayudarnos leyéndolas para nosotros adquirir otro criterio y ver las cosas de una manera más amplia. Y pues bueno, esto en sí. Porque llegan el profesor no ha llegado y sigue muy serio. Ay, creo que ahí se les Ok, activa el micrófono. Ok. No, no te escucho. ¿Preguntaste algo? Ay, bueno, no sé si me están preguntando o qué. Bueno, si tienen una duda me dicen, porque no escuché. Ok, bueno, entonces sigamos hablamos de la jurisprudencia. Ok, ahora tenemos también a la jurisprudencia por su fuente. Entonces, pues otra forma en la que podemos clasificar la jurisprudencia, primero va a ser por la emitida por la Corte Suprema, ¿no? Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cualquiera que sea su equivalente en algún otro país. Entonces, pues esta es, como lo hemos estado diciendo y como lo hemos estado viendo, pues de las más importantes, sobre todo aquí en México, y pues el equivalente en cualquier país, ¿no? Eh, la Suprema Corte o las Supremas Cortes, no sé cómo se llaman en algún otro país, imagino que han de tener otro nombre, pues obviamente muchas veces sirven de tribunales constitucionales, entonces, claro, interpretan las normas, pero también interpretan la Constitución, lo cual muchas veces tiene un impacto muy grande en el desarrollo de los juicios o de cualquier acto de una autoridad, porque
Pues la Constitución es donde están consagrados los derechos más importantes, ¿no? Los derechos humanos, los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, la Suprema Corte, al tener ese carácter de tribunal constitucional e interpretar no solo la ley local, sino también la Constitución, pues tiene sus decisiones van a tener un gran impacto en el país, en el desarrollo de los juicios, en la aplicación del derecho. Entonces, pues aquí vemos que estas decisiones tienen un impacto significativo en la interpretación de la ley y también en la formación de doctrina jurídica. Entonces, después está la jurisprudencia de tribunales inferiores. Y los tribunales inferiores pues también pueden emitir decisiones que lleguen a ser relevantes, especialmente en casos donde no se haya establecido ya una doctrina clara por la Suprema Corte. Entonces, estas decisiones pueden influir en la jurisprudencia superior a medida que los casos se apelan. Y después tenemos a la jurisprudencia administrativa y constitucional. Se refiere a las decisiones en el ámbito del derecho administrativo y constitucional y estas decisiones son cruciales para la interpretación de leyes que afecten la administración pública y los derechos fundamentales. Entonces, pues, en esta clasificación tenemos a la jurisprudencia de la Corte Suprema y a la jurisprudencia de tribunales inferiores. Este, Ambas son importantes. Siento que muchas veces pues miramos más a la jurisprudencia que emite la Suprema Corte. También muchas veces pudiera llegar a ser más accesible porque pues ellos tienen su buscador y está ahí todo a la mano. Pero los criterios que son emitidos por tribunales inferiores pues también llegan a ser importantes porque precisamente si un criterio se emite reiteradamente, pues eso llega a ser relevante para los demás casos futuros, ¿no? Si es un criterio que se emite reiteradamente, pues ese es el criterio que se va a seguir y que pudieran seguir otros tribunales de menor relevancia. Después tenemos otras de las clasificaciones, es la jurisprudencia por efecto vinculante. También vamos a tomar en cuenta entonces el efecto de la jurisprudencia. Esto ya lo hemos hablado en clases anteriores respecto de los criterios obligatorios y de los criterios persuasivos. Ah. Entonces, la jurisprudencia obligatoria pues va a incluir decisiones judiciales que son vinculantes para otros tribunales. En muchos sistemas jurídicos, las decisiones de la Corte Suprema van a tener ese carácter y estas decisiones establecen precedentes que deben ser seguidos en casos similares. Entonces, pues aquí más bien creo que está el término mal aplicado, más bien debe ser criterio obligatorio y criterio persuasivo, porque si la jurisprudencia no es obligatoria, entonces no es jurisprudencia. Toda la jurisprudencia es obligatoria. Entonces, más bien veámoslos como los criterios que son obligatorios y los criterios que son simplemente persuasivos. Los criterios obligatorios, pues son los que ya fueron elevados al ámbito de jurisprudencia, es decir, como les he dicho múltiples veces, cinco criterios en el mismo sentido sin ninguna interrupción. Entonces, esa va a ser la jurisprudencia obligatoria porque precisamente estos criterios, estas decisiones a las que llegaron los tribunales, va a ser obligatorio para cualquier otro juez o incluso autoridad administrativa que busque aplicar esa disposición que fue interpretada en ese criterio. Y después, por otro lado, pues están los criterios que son persuasivos y son decisiones que aunque aún no tienen un carácter vinculante, pueden servir de guía para otros tribunales. Estas decisiones pueden influir en la formación de nuevas doctrinas y en la interpretación de la ley. Y pues sí, estos criterios que también son emitidos tanto por la Suprema Corte como por los tribunales colegiados,
Pues aún no han sido reiterados 5 veces como para que obtengan el carácter de jurisprudencia, pero muchas veces sí ayudan a los jueces de esferas inferiores a guiar sus decisiones. Bueno, ya saben, yo lo digo por experiencia propia, yo trabajo en un juzgado y muchas veces cuando estamos emitiendo una sentencia, es lo mejor cuando encuentras algún criterio, aunque aún no sea jurisprudencia, algún criterio que te oriente cuando estás teniendo un caso difícil o es una situación que a lo mejor nunca te había tocado y no sabes precisamente cómo resolverla. Es muy bueno esos criterios cuando los buscas en el buscador de la Suprema Corte aparecen como tesis aisladas. Pueden ser jurisprudencias o tesis aisladas. Las jurisprudencias, pues son jurisprudencia, ya se emitieron los 5 criterios, ya tiene el carácter vinculante y obligatorio. Mientras que las tesis aisladas pues aún no tienen ese carácter, pero como quiera, les digo, para un juzgador de una esfera menor, pues sirven como guía porque, pues claro, saber que un tribunal de una rama superior ya lo interpretó de esa forma, pues te ayuda un poquito como fundamento, no, bueno, no un poquito, te ayuda como fundamento a decir, por eso yo estoy tomando esta decisión, porque hay este criterio, aunque sea tesis aislada, sí se usa mucho. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si alguna vez, por ejemplo, no sé, ustedes estuvieran litigando y dicen, bueno, no sé cómo aplicar aquí el derecho y van al buscador, encuentran únicamente es una tesis aislada. Como quiera, úsenla, sí les puede ayudar. Y pues aquí vemos un poquito sobre la evolución de la jurisprudencia. Pues la jurisprudencia no va a ser estática, esta evoluciona con el tiempo a medida que nuevas interpretaciones y decisiones modifican o refinan el entendimiento previo. Y pues sí ha sucedido varias veces que ya se emitió una jurisprudencia en un sentido y después esa jurisprudencia ya queda atrás y se emiten otras y las más nuevas son las que se van aplicando. Incluso pues Em, pueden haber criterios contrarios, como también los tribunales de circuito son encargados de emitir jurisprudencia, pues a veces esos tribunales pueden tener criterios contrarios, que ya sean jurisprudencia, que un tribunal emitió el mismo criterio 5 veces y ya se elevó a la categoría de jurisprudencia, pero el otro tribunal de otro circuito ya emitió su criterio contrario 5 veces y también es jurisprudencia. Y ahí tenemos dos jurisprudencias contrarias que hablan del mismo tema, pero se emiten en sentidos contrarios. Y los dos son tribunales de circuito, los dos pueden emitir esas jurisprudencias. Es ahí cuando entra la contradicción de tesis y entonces ahí ya la Suprema Corte dice, ok, tengo estos dos criterios contrarios y ya ellos deciden bien cuál es el correcto o bien emiten uno nuevo que consideran que es el que se debe aplicar y ese se eleva a la categoría de jurisprudencia y entonces esa es la que se debe de seguir. Después tenemos pues la jurisprudencia por contenido. También la vamos a clasificar de esa forma, ya sea pues por la materia de la que habla, ¿no? Penal, civil o laboral. Pues la penal se va a referir a las decisiones precisamente que se toman en el del derecho penal y que abordan cuestiones relacionadas con delitos y penas. Esta categoría incluye cómo los tribunales interpretan y aplican las leyes penales en casos de criminalidad. Después está la jurisprudencia civil, que incluye decisiones relacionadas con el derecho civil y abarca áreas como contratos, propiedad y asuntos de familia. Estas decisiones van a ser cruciales para la resolución de disputas civiles y la interpretación de normas en estos ámbitos. Después vamos a tener a la jurisprudencia laboral, que pues como su nombre lo dice, va a tratar sobre el derecho laboral, a decisiones relacionadas con derechos de los trabajadores, condiciones de trabajo y disputas entre empleadores y empleados.
Pues recuerden esa otra clasificación de la jurisprudencia por la materia a la que, sobre la que se trata. Después está la jurisprudencia por procedimiento. Ay, Ahí dejó la bebé. Sí, abandonó un muchacho. El papá abandonó a su hijo en la calle. creo que tienen un micrófono prendido. Ay, ¿quién es? Pues, Gina, creo. Ahí está. Gracias. Mm, ok, también tenemos la jurisprudencia por procedimiento. Pues la jurisprudencia también va a clasificarse según el procedimiento que se haya involucrado. Podemos hablar de la jurisprudencia procesal, la administrativa y la constitucional. La jurisprudencia procesal se refiere a decisiones que abordan las normas y procedimientos legales. Ay, que rigen cómo se llevan a cabo los procesos judiciales. Esto va a incluir cuestiones sobre cómo deben ser presentadas las pruebas y cómo deben seguirse los procedimientos en la corte o en un juzgado en un tribunal. Después está la jurisprudencia administrativa, que va a tratar sobre las decisiones en el ámbito administrativo, donde se interpretan y aplican regulaciones gubernamentales y procedimientos administrativos. Estas decisiones van a ser fundamentales para el funcionamiento de las agencias gubernamentales y la implementación de políticas públicas. Después está la jurisprudencia constitucional. Incluye decisiones que interpretan y aplican la constitución de un país, afectando los derechos fundamentales y las estructuras del gobierno. Entonces, pues esa es otra de las clasificaciones de la jurisprudencia, ¿no? Dependiendo de al procedimiento al que hacen referencia, ya sea procesal, administrativa o constitucional. Procesal, pues sabemos es todo lo que sucede, precisamente como lo dice su nombre, dentro del proceso, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, cómo deben ser presentadas las pruebas, incluso cuestiones no sé, anexos de la demanda, cuestiones de plazos, cuestiones de caducidad, todo eso. Ahí es cuando hablamos de la jurisprudencia procesal. Después está la jurisprudencia administrativa, que pues esta se va a referir al ámbito precisamente administrativo, donde se aplican las leyes en un ámbito más cercano con los ciudadanos. Y pues ya por último tenemos la constitucional, que va a hacer la interpretación y aplicación de la constitución de nuestro país o de cualquier país, que como les decía, pues contiene los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Entonces, esta clasificación en específico pues va a tener una gran importancia para todos nosotros. Bueno, aquí que dice, vamos a revisar algunos ejemplos concretos para ilustrar las clasificaciones de la jurisprudencia. Bueno, muy bien. Aquí primero tenemos a la jurisprudencia nacional. Un ejemplo es la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Brown versus Board of Education, que estableció un precedente en la igualdad educativa. Después, en la jurisprudencia internacional, tenemos que la Corte Internacional de Justicia, en el caso Nicaragua versus Estados Unidos, abordó cuestiones de intervención militar y soberanía nacional. Jurisprudencia de derecho penal, un caso relevante es el de Roe versus Wade, donde se trató el derecho al aborto y sus implicaciones legales. Y jurisprudencia constitucional, la decisión en Marbury versus Madison estableció el principio de revisión judicial en Estados Unidos. Bueno, aquí creo que nos habla un poquito más sobre jurisprudencia internacional, pero sobre casos de jurisprudencia nacional, pues tenemos muchísimos. Simplemente tienen que ir al buscador de la corte. Ahí pueden incluso buscar ustedes por época, le ponen ahí las palabras claves y les sale todos los criterios y tesis, criterios jurisprudenciales y tesis aisladas que haya al respecto. Pueden que solo les arroje jurisprudencias y no sé si se acuerdan, por ejemplo.
aquí como un ejemplo de jurisprudencia nacional, la que vimos la semana pasada respecto de, que se las platiqué súper rápido, a ver si se acuerdan, pero era que un periodista fue bloqueado por un fiscal, creo que era de Veracruz, lo bloqueó, el fiscal lo bloqueó en Twitter y el periodista se amparó en el sentido que como era un funcionario público, el fiscal de Veracruz era un funcionario público y precisamente usaba su cuenta privada de Twitter para publicar cosas referente a su cargo, pues entonces ahí dejaba de ser una cuenta privada y pasaba a ser pues de conocimiento público, ¿no? Y que entonces no podía bloquear al periodista porque precisamente por ser un periodista, incluso aunque no lo fuera, pues tiene derecho a la información. Entonces el funcionario público no podía negarle ese derecho y tenía que desbloquearlo de su red social, a pesar de que él alegaba que era su red social privada y pues que él podía hacer lo que quisiera. Pues la corte le dijo que no y que como funcionario público y más como usaba esa cuenta precisamente para, pues para llevar a cabo su cargo, pues tenía que desbloquear al periodista. Y entonces eso es un ejemplo de una jurisprudencia y pues bueno, a lo mejor se ve muy lejana porque pues estamos hablando de periodistas y de fiscales y así no somos nosotros ni periodistas ni fiscales, pero quién sabe, a lo mejor si ustedes algún día llegan a ser fiscales o jueces, a magistrados, no sé, pues que recuerden que está esa jurisprudencia y que no pueden bloquear a ningún ciudadano, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de jurisprudencia nacional. ¿Y qué más? Bueno, pues en esta clase vimos sobre las clasificaciones, vimos que se clasificaba por su origen, por su efecto, por su fuente, por el contenido y por el procedimiento. Entonces, cada uno de estos tipos de jurisprudencia todas las jurisprudencias van a tener un papel crucial en nuestro sistema legal porque, como lo hemos dicho muchas veces durante estas clases, pues contribuye a la interpretación de las leyes y por ende a su aplicación, la cual puede incluso resultar diferente a la que podría ser cuando simplemente se aplica la norma de manera literal. Y pues la comprensión de estas clasificaciones nos va a permitir apreciar cómo las decisiones judiciales afectan tanto a nivel nacional como internacional y cómo influyen en diversas áreas del derecho. Pues sí, la jurisprudencia influye en todas las áreas del derecho, en todos los ámbitos del derecho, en lo penal, en lo civil, en lo administrativo. Y de ahí también deviene su importancia, ¿no? Que no estamos hablando solo de los derechos que a lo mejor tenemos más cercanos, como, no sé, el penal, el civil, el mercantil. A lo mejor muchas veces cuando pensamos en jurisprudencia, pues pensamos en jurisprudencias de ese tipo de derechos, pero que sepan ustedes que también hay jurisprudencias en el ámbito administrativo, en el ámbito procesal y que también son muy importantes y nos ayudan mucho tanto a las personas que somos funcionarios públicos como a las personas que litigan. Realmente la jurisprudencia sí orienta de muchas maneras a todos los que estamos pues a todos los abogados, ¿no? Entonces, sí recuerden siempre eso. Y también úsenlo a su favor. Muchas veces, como les había comentado, ¿no? De que a veces, pues, lo cual está mal, pero no sé, un juez desconoce de una jurisprudencia y les resolvió de forma contraria. Si ustedes en su apelación, en su escrito, en su amparo, en el recurso que tengan disponible, la traen al conocimiento del juez, pues eso les va a ayudar bastante y es muy probable que el juez resuelva a su favor. Entonces, no tiren la jurisprudencia en saco roto, siempre recuérdenla y pues úsenla. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o... Ah, aparte también me pidieron que les comentara respecto del examen parcial, fechas del 14 al 26 de febrero hasta las 11:59 tienen.
La duración es de 60 minutos, tienes dos intentos, la plataforma tomará la mejor calificación de los dos intentos realizados en automático como la calificación oficial. Y para cualquier falla técnica, pues envía un correo a atención@ucnl.edu.mx y un mensaje al tutor en la plataforma. Em, Igual me dijeron que ya estaba publicado y configurado y disponible a partir del 14, que es este viernes, y es de los primeros 5 temas del curso. Es de opción múltiple y pues sí, entonces me pidieron que les recordara eso. No se olviden de tomar su examen y no sé, ¿tienen alguna duda? Porque ya sería todo por el tema de hoy. No, Lick, ninguna duda. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues que les vaya muy bien en su examen y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.